que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener con una gran celebridad y una de las grandes leyendas del deporte argentino y también de la comunicación aquí en Argentina. Es con nada más y nada menos que con un mundialista. Tenemos la presencia por vía telefónica con un mundialista, con José Luis Lanao. Hola José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, quisiéramos primero empezar con la entrevista del día de hoy. Para vos, ¿qué significó salir campeón de un mundial y jugar junto con el 10, con Diego Armando Maradona? Bueno, el recuerdo es inolvidable, no solo en el aspecto futbolístico, ya que no voy a descubrir nada en ese aspecto de Diego, sino en el aspecto personal. Nosotros coincidimos con él siendo muy jóvenes, teníamos todos 19 años, y realmente su comportamiento se integró muy bien en el grupo, de una forma muy sencilla, muy humilde, y el recuerdo que tengo de Diego es enorme, ¿no? ¿Qué significó salir también campeón en un contexto que estaba atravesando la Argentina, no? Bueno, sí, esa fue una sensación agridulce, ya que se daba la circunstancia de un equipo sublime, espectacular, con un nivel muy alto, de individualidades muy grandes, y luego, al obtener el Campeonato del Mundo Juvenil de Tokio en el 79, el régimen militar instrumentalizó esa victoria, aparte de provocar un festejo con la gente saliendo a la calle, masivo, pero dándole enfoques políticos, porque en ese momento estaban en Argentina la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, de ese punto. No, absoluto. Del año 79 en el 84 en España, prácticamente el proceso democrático que se inicia en Argentina no lo vivió porque estaba viviendo en España, pero evidentemente a partir de la llegada de la democracia en Argentina se conoció un genocidio que para muchos era desconocido, ¿no? Es decir, yo venía de una familia política y comprometida y conocía determinadas divisiones de personas, pero nunca he podido imaginar lo que luego supimos después de este genocidio brutal que generó el régimen. José Luis, le saluda Hernán Heredia, mucho gusto. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Quería preguntarle, en tanto a esto que nos está comentando, ¿cuáles fueron las repercusiones en Europa o en el lugar que más precisamente en el cual estuvo usted, en tanto a la desaparición forzada de personas que estaba suscitando aquí en Argentina? Bueno, en Europa y particularmente en España, el asombro y la consternación fue producto a partir de que se empezaron a conocer los casos, a partir del juicio realizada por el gobierno de Alfonsín, y ahí se empezó a conocer la verdadera dimensión de lo terrible que había resultado la represión y la persecución de personas, ¿no? Sí es cierto que hubo algunas asociaciones, sobre todo en España, algunos jueces muy implicados, el caso del juez Baltasar Garzón, que intentaron también forzar una situación desde Europa para que se conociera en su dimensión lo que había pasado y que puedan ser tenidos en un juicio a los culpables, ¿no? ¿Y cómo ves vos, ahora te pregunto, como deportista y como comunicador, la relación entre la política y el deporte? Bueno, el deporte y fundamentalmente el fútbol siempre ha estado en el teatro de la política, siempre ha participado de los intereses de los gobiernos y de los estados. Sobre todo, por ejemplo, el caso que yo más conozco en España, durante la dictadura del franquismo, hubo equipos como el Real Madrid que tuvieron siempre la condesa del régimen y de alguna manera alimentaban esa
esa euforia por una determinada entidad que se relaciona cerca. Bueno, en Argentina tenemos el ejemplo del Mundial 78, el Mundial 79 también. Por lo cual la política siempre estuvo inmersa en los laberintos del fútbol. Lo vemos en el Mundial de Qatar. Hay que pensar que Sarkozy, por ejemplo, primer ministro francés, podría llegar a ser imputado por algunas movimientos de corrupción respecto al Mundial de Qatar, en la cual estaban implicados Platini y otros dirigentes, por lo cual, en líneas generales, la política del fútbol siempre estuvo relacionado con la política. ¿Cómo llegaste a relacionar, digamos, el deporte y la política? Porque tengo entendido que en España sos adherente de Podemos y que te identificás en Argentina con el Frente de Todos. ¿Cómo llegaste vos así, digamos, a vincular política y deporte? Bueno, yo desde muy joven he tenido siempre un compromiso político y bueno, como he tenido que emigrar a los 24 años a España, también me incorporé a la lucha política en base a mis convicciones, que estaban muy relacionadas en España, Izquierda Unida y ahora a Podemos, ¿no? Siempre de un posicionamiento de izquierda, progresista, abierto, de apertura a diferentes pensamientos, pero sí con un modelo de país muy determinado. Es decir, yo creo que la política se puede simplificar, si no es tan complicada. Hoy en día simplemente hay que responder, cada uno se debería responder qué modelo de país quiere. Yo particularmente quiero un país con una sanidad privada, una sanidad gratuita, una educación gratuita, pensiones públicas, donde el Estado esté presente, defendiendo sus recursos naturales, interviniendo en la economía para aquellos que realmente necesitan del apoyo de la estructura, lo cual se está en este modelo de país o se está en el modelo de enfrente que tiene esta ideología neoliberal tan perversa de nuestro tiempo, que todo es susceptible de ser privatizado, ¿no? Y vos, José, ¿cómo ves la política de deporte que tiene el Estado español conducido por el PSOE? Bueno, la política del deporte va en base, siempre ha tenido dificultades a todos los niveles, porque siempre está sostenida sobre el tema del fútbol. Es decir, el resto de disciplinas tienen bastantes dificultades, aunque España en general, en algunas disciplinas sí que tiene figuras destacadas que son apoyadas a partir del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Deportes, pero evidentemente hace falta mucho por hacer. Y acá en Argentina, bajo la gestión de Matías Lamen, ¿cómo ves la política de deporte? Bueno, también con las mismas dificultades. Al final el deporte depende de muchas veces de las inyecciones monetarias, de inyección de dinero, y sabemos las dificultades que en este momento pasa Argentina porque hay otras necesidades mucho más imperiosas tal vez, y entonces es todo muy lento, muy sacrificado, de un esfuerzo muy grande por parte de dirigentes de base para intentar seguir sosteniendo una estructura deportiva que pueda dar un cierto servicio, por lo menos un servicio social. Por eso es tan peligroso el modelo neoliberal del fútbol que se está dando en Europa, donde la mayor cantidad de entidades de primer nivel están privatizadas, sin ningún tipo de servicio social, ni ninguna relación con el barrio, ni con la ciudad. Esto de momento en Argentina se está controlando, pero evidentemente cada día es más difícil de poder de seguir controlando este tipo de modelo económico para el fútbol. Muy bien, José, quería preguntarle en tanto por ahí a las diferencias que sabemos que son muchas, en tanto futbolísticamente hablando por ahí o estructuralmente en el fútbol, tanto en España como en Argentina, ¿cuáles serían
esas diferencias, esas pequeñas o grandes diferencias? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Diferencia entre el fútbol español y el fútbol argentino o entre el deporte? ¿A qué te refieres? En tanto por ahí a las condiciones de posibilidad que tienen los jugadores o las jugadoras. Bueno, en general es muy similar al proceso que se ve en Argentina. Aquí hay divisiones inferiores, hay fútbol, lo que llamamos fútbol infantil, y luego están las estructuras del fútbol juvenil en cada equipo de primera división, y los jugadores poco a poco van avanzando en esas categorías hasta alcanzar la primera división. Tal vez el ejemplo más claro es la Masía de Barcelona, que es una fábrica realmente de excelentes jugadores que todos los años sorprende con jugadores nuevos, ¿no? Claro. Quería hacer una pregunta, ya trayéndote, digamos, a la actualidad, pero a la actualidad más de la parte económica, luego de la pandemia. Acá en Argentina ya se está produciendo de nuevo una corriente de emigración, sobre todo de jóvenes, obviamente, hacia Europa y principalmente a España. Vos que estás en España, ¿cuál es la situación económica de España hoy en día? Digamos, ¿se ha recuperado de la pandemia o parcialmente? ¿Cómo ves hoy España y por qué crees que si realmente vale la pena que los jóvenes argentinos emigren a España? Bueno, es difícil cuando no se vive en el país tener una visión global de lo que está sucediendo, por lo cual un joven argentino que mira la perspectiva de irse a Europa la está mirando en dependencia de su caudal de información. Evidentemente Europa, si hay un sitio donde realmente el Estado está presente, es en Europa. Es decir, esto hay que dejarlo claro. El Estado del Bienestar, que es un modelo imperante en los países europeos, está vigente. En algunos sitios como Gran Bretaña sí que está siendo desmantelado poco a poco desde que Margaret Thatcher asumió el poder hace 40 años. Gran Bretaña ha ido perdiendo bastante caudal de este estado de bienestar, sobre todo en sanidad, en educación, pero en general, sobre todo en el norte de Europa, son estados muy fuertes con una pertenencia y una penetración del Estado en todas las estructuras sociales muy importantes. Francia es el primer país del mundo en gasto social, por diferencia con respecto al resto de países, por lo cual alguien que venga en Europa sí va a encontrar una protección por parte del Estado, de las instituciones públicas, una protección social que es muy fuerte, por lo cual si eso le acompaña un salario medio y la posibilidad de poco a poco ir desarrollando una actividad laboral importante, puede terminar estableciendo y tener un futuro de vida esperanzador, ¿no? Sí es cierto que España vivió una situación bastante grave a partir no de la pandemia, sino de la crisis. Lo de la pandemia sí fue un hecho puntual, pero fundamentalmente en la crisis de 2007, con las famosas hipotecas basura generadas en Estados Unidos. Y toda Europa la tuvo, pero España fundamentalmente porque los bancos tuvieron problemas de liquidez y eso provocó que haya despidos masivos en fábricas y los trabajos que tenía mucha gente joven. Entonces tiene un alto porcentaje laboral juvenil y esto conlleva que a veces un joven argentino que quiere emigrar a Europa o en España en concreto se encuentra con alguna dificultad laboral. No solo eso, sino también a nivel de papeles, de inmigración. Europa se está poniendo muy firme con la inmigración y los requisitos y barreras y diferentes obligaciones que le piden a la gente que emigra a veces son difíciles de sortear, por lo cual no es tan sencillo. Es decir, hay que analizarlo bien y hay que pensar bastante
cuando uno emigra sobre las posibilidades realmente que tienen de poder establecerse en el país. Y José, volviendo al deporte, y vos dijiste algo, una definición medio fuerte, que dijiste que el neoliberalismo destruye el deporte como lugar, como derecho social. ¿Vos lo viste reflejado eso durante el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, claro, Mauricio Macri es uno de los ideólogos de implantar este neoliberalismo dentro del fútbol argentino. No hay que tenerle miedo a la palabra neoliberal. La palabra neoliberal es la corriente neoliberal en economía, arranca en la escuela de Chicago, está científicamente demostrada en los papeles y tiene un concepto muy claro que es fundamentalmente la susceptibilidad de que todos los sectores de un país puedan ser privatizados en mayor o menor medida en dependencia del apoyo de la gente. En España, por ejemplo, sería impensable que mañana la derecha española decidiera privatizar la sanidad, porque es una conquista social, es una línea roja donde el español le quitaría el voto a cualquier partido que quisiera privatizar la sanidad, ¿no? Entonces a veces no es una cuestión de que no quieren hacerlo, sino de que no pueden. Y el fútbol ha sido un deporte donde a partir del año 82 el Tottenham Hotspur de Londres, londinense, fue el primer equipo del mundo del fútbol profesional que se privatizó, sobre todo por la corriente thatcherista que se había instalado ya en el país. Y a partir de hoy prácticamente el 80% de los equipos más importantes europeos están privatizados. En España también se ha intentado controlar en los grandes equipos, en Barcelona, en Madrid, Atlético de Madrid, se ha intentado conservar su estructura, digamos, social, pero permanentemente están intentando avanzar hacia la privatización de estos grandes equipos. Por lo cual en Argentina es un modelo que entusiasma a mucha gente, a muchos empresarios, dirigentes, incluido evidentemente el señor Macri. Muy bien, José Luis. Te queríamos también preguntar en tanto a cómo ves la situación deportiva y futbolística aquí en Argentina ahora actualmente y en los próximos años. No, en Argentina muy bien, a partir de la obtención del campeonato del mundo, evidentemente se tiene una confianza absoluta en la AFA, en el trabajo de Scaloni y las posibilidades de que esto se vaya desarrollando en un futuro con optimismo, si están dadas todas las condiciones. Luego, evidentemente que el fútbol es un deporte en ocasiones imprevisible, por lo cual vamos a ver cómo arranca esta selección, si se van a mantener en el mismo nivel algunos jugadores que ya tienen una cierta edad, y si aparecen jugadores que pueden ir reemplazándolo y mantener el nivel. Es decir, la competitividad es muy fuerte a nivel mundial, pero yo creo que Argentina se encuentra en un lugar en este momento destacado. Hola, quería preguntarte, vos que estuviste también en el periodismo, ¿no? En España y trabajando para Página 12, ¿qué diferencias encontrás entre el periodismo español y el argentino? Bueno, el periodismo, hay que diferenciar lo que es el periodismo deportivo, el periodismo político. El periodismo deportivo en España, yo me encontré con la sorpresa de que era, a mi entender, un periodismo bastante primitivo. Nosotros veníamos de Argentina con un nivel de periodismo deportivo bastante alto, con columnistas de bastante prestigio, y al llegar en España era un periodismo mucho más, digamos la palabra, un poco más chabacano, más informal, un poco serio, hecho a veces con desgana, como si fuese un periodismo improvisado. A nivel político, sí es cierto que apareció un grupo importante, como fue el Grupo El País,
y un periódico como El País que realmente marcó una época muy importante en el periodismo europeo y en el periodismo de Latinoamérica en base a un periodismo de muy alto nivel, ¿no? Entonces, digamos que en el aspecto deportivo me encontré un periodismo mucho más inferior que la Argentina, pero sin embargo en el político y sobre todo en el periodismo escrito político empezó a haber un nivel bastante alto. Bueno, Muchachos, muchas gracias. Muchísimas gracias por ceder el por tiempo. vuestra atención. Sí, muchísimas gracias, José. No, gracias a vosotros, aquí es de madrugada y les mando un abrazo enorme y gracias por su atención. Dale, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo.